fiesta de la Inmaculada Concepción, para la que nos estamos preparando con esta novena, está muy relacionada con la historia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, porque celebramos, o vamos a celebrar, que la Virgen fue concebida, es decir, fue creada sin esa herencia que todos los hombres sufrimos, el pecado original. En el Génesis vemos la historia de estos primeros padres que viven en el paraíso y que son tentados por el demonio en forma de serpiente. Son tentados con esa tentación de querer ser como dioses, es decir, un pecado de soberbia, de desobediencia, de no fiarse de Dios, de sospechar de Él. Bueno, merecen la expulsión del paraíso por este pecado. Y en ese momento de ser expulsados del paraíso, Dios dice a la serpiente: por haber hecho eso, por haber tentado a nuestros primeros padres, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Una lucha entre la mujer y la serpiente, entre su descendencia y la suya. Claro, en la descendencia de Eva estamos incluidos todos nosotros. Por eso no podemos sorprendernos, ¿no?, de que en la historia de los hombres, en la tuya y en la mía, todos mantengamos una permanente lucha contra el demonio, una lucha que todos los cristianos tenemos y queremos tener por evitar el pecado, es decir, por ser santos. Tenemos el riesgo de a veces dar poca importancia a algunos pecados, quizás porque fruto de ese pecado original que todos tenemos esa misma sospecha que el demonio metió en nuestros primeros padres, ¿no? Esa de sospecha que nos hace decir, bueno, querer ser como dioses, querer decidir nosotros qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero también esa sospecha que nos hace pensar que a veces una vida sin pecado puede ser una vida aburrida, una vida a la que le falta algo para ser plena, auténtica. Es una sospecha que viene claramente del demonio. Benedicto XVI nos decía, el antiguo Papa antes de Francisco, que al mirar el mundo que nos rodea podemos ver que no es así. Es decir, que el mal envenena siempre. No eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. No lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. El mal, el pecado, se identifican y siempre hace mal al hombre, lo envenena siempre. No lo hace más grande, sino que lo empequeñece. Bueno, pues así nos tienta tantas veces el demonio a ti y a mí, no con grandes maldades, pero sí con esa sospecha de que, bueno, no pasa nada, este pecado es poca cosa, o que de vez en cuando pues está bien, conviene hacer algo mal, pues para divertirse un poco. Es la tentación, tenemos que saberlo, tenemos que saber que el demonio nos va a tentar ahí. Por eso, bueno, pues que seamos fuertes y le pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza. Luego está el riesgo de desanimarse. En la lucha contra el pecado podemos caer en la tentación de desanimarnos tantas veces al pensar que es una lucha muy difícil, esa lucha por la santidad. A veces nos parece imposible y nos dan ganas de tirar la toalla. Sentimos que tenemos todo en contra. A veces nuestros propios amigos no se esfuerzan como nosotros por evitar las ocasiones de pecado. O quizás en nuestra casa no se reza mucho. O nos ponemos a ver una peli para descansar y solamente se nos plantean ahí modelos que son infieles, que ofenden a los demás, que son egoístas. O hay una invasión de la pornografía en todas partes que nos hace muy difícil salir de ella. Hay otra escena, quería hablarte de otra escena en la que se ve esa lucha entre la mujer y la serpiente. En este caso es un dragón. Se trata del Apocalipsis, ese último libro de la Biblia que tiene un carácter profético. Ahí aparece esa mujer que representa
a la Virgen porque está dando a luz, pero también representa a la Iglesia. En ese carácter profético que tiene ese libro, representa a la Iglesia, es decir, a todos los cristianos, a ti y a mí. Y se nos cuenta un poco la historia de ese dragón. Se nos dice que ha venido y quería haber devorado al hijo de esa mujer, pero no lo ha conseguido. Luego se nos dice que ha tenido una lucha contra los ángeles y que fruto de esa lucha pues ha sido arrojado a la tierra a luchar contra los que creen en Jesús. Y en un determinado momento esa mujer huye al desierto, huyendo del dragón. Y este dragón hace algo sorprendente. Se dice que lanza contra la mujer un gran río de agua para arrollarla. Es decir, de su boca salen ríos de agua, ¿no? Parece inevitable que, por tanto, esa mujer quede ahogada en ese río. Pero la tierra absorbe ese río, salvando a la mujer. Bueno, es una escena misteriosa, como todo el Apocalipsis, pero es bonita, porque ese río, esa corriente arrolladora que sale de la boca del dragón, es fácil ver ahí esas corrientes que dominan el ambiente hoy en día. Esas corrientes que ponen tan fácil pecar, ¿verdad? En la cultura, en el cine, en la música, en la educación, en cualquier ambiente encontramos cosas contrarias a la fe y que parece que van a acabar con ella, que van a acabar con la fe de la Iglesia. Una corriente fuerte que arrolla con todo lo que se ponga por delante. Sin embargo, la tierra absorbe esa corriente. Dice el Papa Benedicto XVI que esa tierra es la fe de los sencillos, una fe que no se deja arrastrar por la corriente y que salva a esa mujer. La fe de los sencillos nos puede servir para pedirle también al Señor que nos dé una fe así, sencilla, una fe en Jesús. Y es que si la Virgen ha sido concebida inmaculada, que es lo que vamos a celebrar, la Inmaculada Concepción de la Virgen, es porque Dios ha querido crearla así para ser la madre de su Hijo, para ser la madre de Dios que viene al mundo, y que viene al mundo para salvarnos del pecado. Por eso también cuando vemos que Dios le dice a la serpiente, pongo enemistad entre tu descendencia y la suya. Es verdad que está hablando de cada uno de nosotros, pero la descendencia de la mujer, por excelencia en la Biblia, que es la Virgen María, es Jesús. Y Jesús ha luchado contra el demonio, contra ese dragón, contra esa serpiente, y la ha vencido. Cuando ha muerto y ha resucitado, dando la vida por nosotros para salvarnos del pecado, ha vencido. Por eso, esa fe de los sencillos, esa fe que queremos tener tú y yo, nos tiene que hacer volver una y otra vez a Jesús, para no desanimarnos, para no pensar que venceremos al pecado por nuestras propias fuerzas. Por eso terminamos con ese propósito, ¿no?, de acudir una y otra vez, las veces que haga falta, a Jesús, especialmente en la confesión, para que nos limpie de nuestros pecados, pero también en la Eucaristía, para seguir conociéndole, queriéndole, amándole cada día más, recibiéndole y fortaleciendo nuestra comunión con Él y toda la Iglesia.